También Nicaragua. Nuestros rayos maquillaron nuestras mujeres, mataron a nuestros hijos, levantemos su bandera, mataron. Hola amigos y amigas, este día me encuentro en el Museo de la Revolución Salvadoreña en Berquín, Morazán. ¿Cómo nace el museo? ¿Cómo no sé? Ajá, ¿cómo nace? ¿Cómo surge la idea? De ella, de los cuartos de paz. Ajá. Se armó, evidentemente el museo se armó con los cuartos de paz. Se armó también para tener una historia, cómo fue en tiempo de guerra. Luego se armó el campamento, hace como 17 años que se armó el campamento para ver la historia, cómo era un campamento guerrillero, para sufrir lo que era difícil. ¿Y cuáles son, como, digamos, cómo hacen excavaciones para encontrar los artefactos? Fíjate Digamos, dependiendo que ustedes van. Vaya, hay gente que hace casas, va, y hacen fosas. Hay partes que estaban enterradas las bombas, hay partes que estaban enterradas las bombas, entonces lo que hacían era enterrarlas bien, va. Y cuando van haciendo las casas, ahí se van encontrando fusiles, pedazos de aviones, pedazos de casco, misiles, bombas. Pues no son todas las partes, va, porque eran realistas las partes que ellos encontraban las cosas. Se volvía con plástico para que no echaban de ver. Y en el caso de las bombas, ¿estaban ya así explotadas o han encontrado bombas sin explotar? Por ejemplo, esta que está allí, esa la encontramos en Viva Las Cañas, de mente muy motorosa, esa estaba enterita. Lo único que se hizo, se rajó por mitad, se le sacó todo lo que era la polva y ya la armamos de nuevo como era en tiempo de guerra. Ya no tiene nada, ya está destivada, ya cayó en una laguna. Y esas bombas las traía a Estados Unidos. La tropa tenía mucho apoyo en Estados Unidos. Ajá, ¿verdad? Porque hay varias herramientas que son de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, ya por los aviones, los mexicanos, los aviones siempre de Estados Unidos tenían un apoyo, la tropa tenía un apoyo, la que no tenía apoyo era la guerrilla. La guerrilla tenía que fijársela para ver cómo hacer una bomba de contacto. Se hacían bombas de casa de bobo. Casa de bobo se hacía un hoyo grande, se ponía un lazo y se le ponía monte y se le ponía estacas. Y el soldado pasaba ahí, se metía ese hoyo, se le zampaban las estacas y nomás quedaba. Pero estacas eran de palos, vea. De estacas, de vara de bambú. De vara de bambú. Sí, sí. Este día conoceremos una de las definiciones de memoria histórica y las formas de entender la cultura. La memoria histórica, según el doctor Carlos Lara, es la manera como los sujetos interpretan su propia historia, cómo se recuerda, qué es lo que recuerdan y qué es lo importante a recordar. Por otra parte, la cultura posee muchos estudios de los cuales se pueden extraer diferentes conceptos. Sin embargo, Clifford Geertz afirma que la cultura consiste en estructuras de significación socialmente establecidas.
La cultura es un contexto dentro del cual puede describirse todos esos fenómenos de manera inteligibles. La cultura se entiende mejor cuando se concibe como un sistema simbólico y no como conducta aprendida o como fenómeno mental. Entonces, ¿cómo podemos entender la cultura? Desde el punto de vista de Clifford Geertz, la cultura es establecida desde que nacemos. La cultura es todo lo que el ser humano hace en su cotidianidad de manera espontánea en muchos casos o de manera aprendida en otros, convirtiéndose en un imaginario simbólico propio del ser humano. Es así que la cultura puede ser entendida a partir de 4 formas o claves que serán utilizadas para comprender la memoria histórica que el Museo de Revolución de Pekín busca preservar. Si Vietnam no se rindió, si Cuba no retrocedió, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. La primera es la cotidianidad, que consiste en reconocer todas las actividades humanas como una expresión cultural. En el caso del Museo de la Revolución de Pekín, esta clave es evidente en las narrativas que cuentan los guías turísticos al relatar el día a día que ellos vivían en la época de la guerra, contando cómo comían, dormían, curaban o se protegían de los bombardeos, entre otros. Es así como encontramos la segunda forma o clave, el uso de la narrativa que ellos como colectivo transmiten a partir de su experiencia. La tercera forma o clave es el elemento simbólico, que es fácilmente identificable en cada uno de los objetos colocados para ser mostrados en el museo. Armas, bombas, restos de avión, tatúes, uniformes militares, fotografías y la infraestructura de Radio Venceremos. Llegamos a la cuarta forma o clave, que es la resistencia creativa, que puede entenderse como la capacidad que tiene el ser humano de crear soluciones a situaciones de crisis, mostrar su descontento o inconformidad ante un hecho, o resolver una problemática oponiéndose a una realidad. Es así que el Museo de la Revolución de Pekín es el resultado de una resistencia creativa de los pobladores, ya que en 1992, años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, se hablaba mucho de perdón y olvido. Los pobladores, entre uno de sus objetivos al montar un museo, es que no se olvide lo sucedido en la época del conflicto armado en El Salvador, que impactó directamente en la zona de Morazán.
La guerra obligó a la mayoría de su población a movilizarse de la zona y posteriormente, en un proceso de repoblación y reconstrucción de sus viviendas después de la firma de los acuerdos de paz, encuentran restos de guerra y deciden de forma creativa montar un museo que ponga en evidencia los hechos históricos que sucedieron. Por tanto, desde el punto de vista cultural, es posible explicar la memoria histórica que los pobladores tratan de preservar para futuras generaciones conozcan sobre las consecuencias de la guerra civil en El Salvador. El camino es eso. Acá tenemos lo que es un radio que no se ocupa batería, no se ocupa nada, solo trabaja con la de púa. ¿Por qué se sigue así? Para evitar los aviones de la Fuerza Armada. ¿Te puede ver acá? ¿Por qué se sigue así? Para evitar los aviones de la Fuerza Armada. Si un soldado pasaba, la cocinera estaban cocinando y oían la radio, viene tal batallón, el batallón, tal batallón. Te avisaban de lejos. Ya cuando venía cerquita, le decían, ve, vayan a tú, a meterse todo. Y el radio estaba encendido. Pues ya no lo ponían en la misma emisora, ponían en otra emisora. Y cuando los soldados pasaban, ellos solo estaban viendo así. ¿Sí? No lo podían tocar. Porque ya tenían miedo que Era una una bomba. bomba. Solo que andaban algo especialistas, sí lo tocaban, ¿vale? Ya lo desconectaban. Ya no escuchaban nada. Ya cuando venían a cocinar de nuevo, lo conectaban. ¿Para qué? Para oír la voz de la radio en cerebro. Aquí están las piedras de moler. Aquí tenemos varias historias. Si yo les contara toda la historia, todo el campamento, tenemos también el Cerro Mirador, que un cerro fue parte de la guerrilla también. Era un fuerte. Era más fuerte. Ahí estaban los soldados también, ahí se medicaban los soldados. Pero fue un tiempo, después ya no. ¿Y el combate era por su propia cuenta o por ideales? Pero un cambio. Un cambio. Mejor hacer un No era cambio. un cambio, pero nunca lo vimos. Nunca lo vimos. Pues nosotros tenemos sueldo normal y creo que están $4. La comida y el desayuno y el almuerzo. Pero esto se mantiene por la población, vea, de la comunidad. Y aquí vimos cuando ven a la gente rotando por Burkina, cuando se reúne un grupo, vamos a estar en el cipote que anduvo pescando. En eso lo mantenemos nosotros. Aquí nos pagan a los 4 meses.